que 3I Atlas no sería un cometa. Si 3I Atlas no es un cometa, ¿qué es? Sería un cometa muy extraño, un cometa muy anómalo porque no precisa de varias características que nos permitirían determinarlo o denominarlo de esa manera, denominarlo como un cometa pudiese ser tecnología no humana. Hola a todos y bienvenidos una vez más aquí a Ventana al Misterio, un espacio en el que abrimos la mente a múltiples posibilidades. Gracias a todos los que están ahí siempre conectados, dando su dedito arriba, dejando sus comentarios, participando abiertamente en los contenidos que realizamos aquí en Ventana al Misterio. De verdad que para todos, mucho March. Gracias, gracias, gracias por estar siempre allí. Miren, la semana pasada hicimos un en vivo con el señor Alejandro Bernal y después de ese en vivo que realizamos, las personas empezaron, o mejor, al finalizar, ya íbamos finalizando el en vivo y las personas empezaron a preguntar por algo que está haciendo noticia desde julio del 2025 y es el famoso cometa interestelar 3I Atlas. Muchos dijeron ahí, ¿será que va a estrellarse en la Tierra? ¿Qué va a pasar con esto? Dios mío, esto es de otro mundo, esto es extraterrestre, ¿qué es lo que pasa? Entonces con Alejandro dijimos, va a tocar hacer un programa de este tema, explicarle a la gente de qué se trata este objeto interestelar y además, pues también contarles que es bastante curioso, extraño este objeto y sobre todo que hay personas, científicos alrededor del mundo que lo están estudiando y nos han brindado información que nos puede llevar a pensar en la posibilidad de vida en otros planetas. Don Alejandro Bernal, por aquí siempre acompañándonos para explicarnos estos temas. Bienvenido a Ventana al Misterio, señor. Joana, un saludo para ti, para toda tu comunidad de ventaneros misteriosos. Para mí es un honor estar nuevamente compartiendo contigo en este espacio. Y como tú bien lo comentabas en el preámbulo, en esta introducción muy oportuna que hiciste, yo creo que hablar de 3I Atlas es hablar de un tema de neta actualidad. Algunos de ustedes nos estuvieron comentando en el chat tras el directo que efectuamos con Joana la semana pasada, la posibilidad de hablar de manera más extensa sobre este objeto interestelar, para algunos un cometa, para otros Ujú. un posible artefacto de tecnología extraterrestre. Así que vamos a estar analizándolo en su totalidad con los estudios, con los pros, con las contras y con todo lo que ha suscitado la iteración, la aparición de este objeto interestelar, el tercero en su especie, que pasa por nuestro sistema solar, Joha. Y quiero que empecemos por ahí, Alejo, que le contemos a las personas, de pronto a quienes no saben, que este no es el primer objeto que ha pasado pues alrededor de la Tierra. Hemos tenido dos anteriores precisamente que se han estudiado, de los cuales se ha sacado información y quisiera que arrancáramos por ahí. En el 2017, atención a esto porque siempre me confundo, Oumuamua y en el 2019 el Borisov. ¿Qué podemos decir de estos objetos que ya se habían podido estudiar? Pues querida Joha, en efecto, en el año 2017 aparece este Oumuamua, este primer gran objeto interestelar, y hay que decir algo, fue la primera vez en donde la ciencia detectaba un objeto de estas características. Oumuamua es una palabra hawaiana que significa en nuestra lengua el mensajero de lejos, y fue el centro de una gran cantidad de polémicas y, por qué no decirlo, especulaciones, por un lado, fundamentadas en uno de los más importantes astrónomos del mundo, ya desde hace más de una década, como lo es Avi Loeb. Avi Loeb es el director de astronomía de la Universidad de Harvard, desde luego una de las instituciones académicas más importantes del mundo, y Avi Loeb siempre se ha destacado por ser un hombre que dentro del contexto anglosajón
tiene, digamos que una particularidad, querida Joja y espectadores, y es alguien que siempre le ha gustado pensar fuera de la caja, es decir, ir más allá del canon científico para formular una serie de hipótesis. Hay que decirlo que debido a este gusto que ha tenido este hombre, por aventurarse a comentar cosas que se salen del canon científico, que una buena parte de la comunidad de hombres de ciencia y de investigadores dentro de ese canon, pues lo han crucificado públicamente porque, reitero, es un hombre al que le gusta salirse del canon normal para intentar explicar cosas. Y lo cierto es que Avi Loeb hace 8 años, en 2017, llegó a formular la hipótesis, reitero, estos son hipótesis de que quizás Oumuamua, que el objeto interestelar, ese mensajero de lejos, pudiese ser quizás un artefacto de tecnología extraterrestre, porque básicamente era un cometa totalmente anómalo, un cometa que presentaba una serie de particularidades de excentricidades en su órbita, que reitero, no habían sido datadas hasta el momento por parte de la ciencia. Pasan un par de años y luego surge Borisov, que como se llamó el segundo objeto interestelar, que curiosamente en sus primeras observaciones, querida Yoja y espectadores, fue un objeto que también suscitó una serie de especulaciones, pero en la medida en la que Borisov se fue acercando a la Tierra y que pudimos monitorear más su periplo por nuestro sistema solar, nos percatamos que en efecto se trataba de un cometa al uso. No obstante, este año 2025 y tras su descubrimiento, 3I Atlas, que de hecho quiero comentarle un poco a los espectadores por qué se le puso este nombre, 3I es una sigla que significa 3, que es el tercer objeto, y el I significa interestelar, tercer objeto interestelar, 3I Atlas, y tuvo la denominación de Atlas porque fue descubierto por la estación de sistema Atlas de Río Hurtado en Chile. Es un Ujú. objeto interestelar que descubrimos en nuestro continente y debido a que en esta estación de observación astronómica se halló que se le decidió poner ese nombre de Atlas en honor a estos descubridores, hermanos chilenos, hermanos del sur del continente, Johan. Sí, así es, Alejo. Los van, digamos que ese número es por, como nos explicabas, pues la nomenclatura en la que van apareciendo estos objetos. Y efectivamente lo descubren en Chile en julio del 2025 y esto empieza toda una conmoción porque desde allá, desde este lugar donde son estudiados estos objetos, dicen, realmente esto es un objeto extraño, verdaderamente extraño. Y empieza también toda la polémica alrededor, o mejor, para tratar de entender por qué se mueve de cierta manera, de qué está compuesto, qué va a suceder con la trayectoria que trae este objeto, cómo nos va a afectar o cómo va a afectar mejor a la Tierra, pues precisamente que este objeto esté por ahí rondando. Tal cual, Joha, y algo muy particular a la hora de hablar de 3I Atlas sería algo que han denominado los astrónomos, las personas que lo han estudiado, y sería la excentricidad de su órbita. Sigue una trayectoria hiperbólica sin límites alrededor del Sol. De hecho, por ahí hay una imagen, Majo, digo yo, para que la podamos... Sí, perdóname, Tranquilo, un lapsus hay que... tranquilo, por aquí todos ay, ay, conocemos ay, a Doña Majo. Doña María José Roballo, un abrazo para ella. Esta es una foto, Joha, del Ujú. 21 de julio de este año, como te das cuenta, una de las primeras imágenes que se pudo haber captado de esta especie de objeto interestelar. Y mira, esta es la órbita excéntrica que va a estar efectuando 3I Atlas. Y quiero que nos detengamos en este punto para que analicemos algo, Joha. Este objeto interestelar viene, de acuerdo a los científicos y a esta trayectoria, perdón, que ha sido calculada, vendría del centro de la galaxia, de un Ujú. lugar donde habría, de acuerdo a los científicos, un agujero negro supermasivo que, de acuerdo incluso a algunas teorías científicas, y esto lo pudimos ver en la película Interestelar, un agujero negro
podría ser hasta cierto punto una especie de atajo de espacio-tiempo para permitirnos viajar entre galaxias. Ya te imaginarás elucubrando desde el plano hipotético lo que supone que un cometa venga precisamente de esa zona, que hay que decirlo, no es una zona habitual de la cual vengan Ujú. este tipo de cuerpos interestelares, sino es algo totalmente anómalo. Ya desde esta perspectiva, se comentó en julio que era muy extraño que precisamente 3I Atlas, este objeto que mediría un poco más de 20 kilómetros de largos, imagínate, estamos hablando de algo enorme, de algo que Claro. tendría el tamaño de prácticamente Manhattan, así lo denominan algunos Wow. expertos, prácticamente el tamaño de Manhattan, viene del centro de la galaxia y presenta esta órbita tan excéntrica. Ujú. Y lo que comenzaron a elucubrar una serie de científicos es extraño que venga de ese punto. Si viene de ese punto, ¿será que es un cuerpo o una creación tecnológica de alguna civilización de otra galaxia? Porque ¿por qué precisamente viene del centro de la galaxia, de un lugar donde no es habitual que vengan cosas a visitar nuestro sistema solar? De acuerdo a los datos científicos y a esta trayectoria que ustedes están viendo, va a pasar muy lejos de la Tierra, así que tranquilos, buenas noticias, 3i Atlas no va a chocar contra la Tierra, lo digo porque en redes sociales he visto un Ujú. montón de especulaciones de, ay, va a venir a nuestra Tierra, no, va a pasar de hecho, curiosamente, aproximadamente a 1.8 unidades astronómicas de la Tierra, esto es más o menos 170 millones o 270 millones de kilómetros de nuestro planeta, es decir, bastante lejos. Lo más cerca que va a pasar de nuestro sistema solar es de Marte, como se Sí. percatan ahí en esta gráfica, y alcanzará su punto más cercano a nuestro planeta y en efecto al Sol el 30 de octubre de 2025, en Ujú. donde este cometa 3i Atlas va a pasar por detrás del Sol de tal manera que no vamos a poder examinarlo de forma directa con un telescopio o con un artefacto creado por nosotros. Y de hecho, Algo Alejo, eso, perdóname, de hecho, Alejo, dentro de este laboratorio en el cual lo están estudiando, pues se ha hablado de esa fecha en específico también para calmar un poco la gente, porque como muy bien lo dices, en redes y en muchos portales han salido a decir que es que se va a estrellar con la Tierra, que es que nos va a llegar un cometa y vamos a desaparecer. Y efectivamente ellos salen a decir como, oiga, desde el 29 de octubre empieza a estar un poco más cerca, pero además va a ser muy complicado estudiarlo porque se va a tapar con el sol, como muy bien lo dice Alejo, y por eso están tan pendientes en este momento de ese objeto, porque en este momento es donde más lo pueden visualizar. Después se va a perder, no vamos a tener más información acerca de cómo está compuesto, de la trayectoria que va a tener, etcétera. Va a ser muy complicado poder acceder al objeto para seguirlo estudiando. exactamente, Joha, y algo muy curioso y que comenzó a suscitar una serie de teorías e hipótesis respecto a la verdadera naturaleza de Triatlas de 3i Atlas comenzó a surgir el 20 de julio de este año, gracias Ujú. a este estudio, a estas imágenes que ustedes ven en este momento en sus dispositivos. Resulta que esto hace parte, este fotograma, de un informe que fue publicado en aquella fecha, este 20 de julio de este año, por parte de una serie de científicos que hacen parte de instituciones académicas en Europa, la Universidad de Cataluña, la Universidad de Turín y otros, quienes analizaron algunas imágenes y algunos datos preliminares de 3i Atlas y establecieron lo que tú estás viendo en este momento en imágenes, Joha, y es que 3i Atlas no sería un cometa. Desde Ujú. entonces, lo que hablan estos científicos es, si 3i Atlas no es un cometa, ¿qué es? Porque es Sí. muy extraño que haga o que tenga más bien esta trayectoria excéntrica, hay que decirlo, no es el único objeto que realizaría este tipo de excentricidades orbitales en nuestro sistema solar. Lo que plantean estos expertos es que si bien hay algunos datos que avalarían que es un cometa,
sería un cometa muy extraño, un cometa muy anómalo, porque no precisa de varias características que nos permitirían determinarlo o denominarlo de esa manera, denominarlo como un cometa. Por un lado, carece de la cola arquetípica que se le va gestando en la medida que se acerca al Sol, y por otro lado presenta algo que ellos han denominado una especie de coloración rojiza, como si este cometa, entre comillas, tuviese una tecnología o estuviese reflectando el brillo de una estrella cercana que daría una especie de tono rojizo, al menos identificado de esa manera por parte de los científicos. Reitero, es algo absolutamente anómalo y que no se había percibido hasta el momento por parte de la ciencia, Johan. Y en ese caso, Alejo, digamos que cuáles serían las hipótesis planteadas si no fuese un cometa. Pues precisamente, Joha, y nuevamente recurriendo a una serie de expertos, me atrevería a decir que el hombre que ha abanderado las hipótesis alternativas sobre lo que sería IATLAS es este hombre que ustedes ven ahí acompañándonos, es Avi Loeb, este gran astrónomo de la Universidad de Harvard, y resulta que este hombre publicó hace unos meses, debido a la irrupción de 3 IATLAS, este informe que ustedes ven en este repositorio de la Universidad de Cornell, en donde plantea en este artículo científico que se titula ¿Es el objeto interestelar 3I Atlas tecnología alienígena? Fíjense, así se titula este estudio científico, para que vean que no es un tema de especulación, sino que realmente hay gente muy tesa, gente muy formada y gente muy relevante en el ámbito de la ciencia estableciendo esta hipótesis. Resulta que este artículo científico fue publicado por Avi Loeb en compañía de Adam Hibbert y Adam Crowell. Estos hombres son parte de un equipo interdisciplinario de científicos de Harvard, quienes formulan esta hipótesis, este 3I Atlas tecnología alienígena, y básicamente lo que plantea Avi Loeb y estos científicos es que, si bien hay muchos datos, un porcentaje, mira, te lo puedo decir en porcentaje, querida Joha, hay un Sí. porcentaje superior al 95% de que Tessy Atlas pueda ser un cometa, solamente que un cometa muy anómalo. Lo que Ujú, dice Avi Loeb es lo siguiente: por un lado, es muy extraño que 3I Atlas venga del centro de la galaxia, precisamente de un lugar que se podría ser una especie de vórtice de espacio-tiempo, para que una civilización de fuera de la galaxia pudiera venir a nuestro sistema solar. Y por otro lado, y esto ya me remito a la imagen que pudimos examinar del periplo de 3I Atlas hace unos minutos. De acuerdo a Loeb, la órbita excéntrica que 3I Atlas va a realizar por nuestro sistema solar parece diseñada por una inteligencia. De hecho, Loeb va más allá y dice que si nosotros en un futuro próximo pudiésemos realizar un viaje a otro sistema interplanetario, o un viaje a otra galaxia, muy seguramente haríamos una misión con una trayectoria muy parecida a la que va a efectuar Teresía atrás en nuestro sistema solar. Es como si alguien, una inteligencia no humana, hubiese diseñado la trayectoria que va a efectuar 3 Atlas en el sistema solar. Reitero, es un campo hipotético. Y lo que dice Avi Loeb en ese informe que pudimos apreciar hace unos instantes, Joha, es que si bien el 95% de los indicios establecerían que 3 Atlas tiene una alta probabilidad de que sea un cometa o un cuerpo interestelar, lo ujú. que sí es muy llamativo es que hay una hipótesis del 5% de que pudiese ser tecnología no humana. Y lo que dice Avi Loeb, y desde luego esto ha suscitado no solamente la ira de algunos científicos, de algunos negacionistas y a personas a quienes les molesta que se hable del tema extraterrestre. Lo que nos dice Avi Loeb es: ¿y qué sucedería si el 5% que nos resta nos demuestra que 3I Atlas es un objeto de tecnología no humana? ¿Qué protocolos haríamos nosotros como especie
para hacerle frente a esta contingencia en caso de que este objeto de 20 kilómetros, Johan, es que estamos hablando de algo Es enorme, gigante. simplemente de repente cambiara de trayectoria? Porque lo que dice Avi Loeb es, miren, la trayectoria está diseñada y determinada y va a ser la que les mostré hace unos instantes. Pero, ¿y qué tal que cuando esté cerca a Marte, esto desacelere y cambie su trayectoria y decida, en lugar de pasar detrás del Sol, que es la trayectoria que ha sido calculada por los científicos, en lugar de hacer ese periplo, decida cambiar de dirección y dirigirse hacia la Tierra? ¿Qué haríamos nosotros como especie en ese punto? Y es una pregunta que te quiero plantear a ti y a las personas que nos están observando en este momento. ¿Qué pasaría si el 30 de octubre, que es cuando va a estar más cerca de nosotros, de repente Tracy Atlas desacelera y cambia dramáticamente su trayectoria? Estamos hablando de algo enorme y colosal. ¿Cómo enfrentaríamos eso? Y aquí es donde Avi Loeb hace un llamado a la comunidad científica a nivel mundial, planteando lo siguiente: ¿qué protocolos vamos a establecer? Porque si bien hay, reitero, una probabilidad superior al 95% de que 3 Atlas sea un cometa interestelar, solamente que muy anómalo, solamente que muy extraño, ¿qué acciones tomaríamos como especie para hacerle frente a una tecnología no humana de estas características? Ya sea que 3 y Atlas lo sea, que él dice, y una probabilidad únicamente menor al 5% de que sea algo alienígena, pero, y esto ya es muy interesante, Johan, dice Loeb, ya sea en este momento o en un futuro muy próximo, tendremos que hacerle frente a una contingencia así. Dice, en Ujú. caso de que 3 y Atlas no sea una nave extraterrestre, eso no exime que nuestro planeta quizás en un futuro próximo o lejano tenga esa contingencia. ¿Qué vamos a hacer como especie? No hemos preparado nada, no tenemos protocolo, no sabemos cómo establecer un contacto en caso de que eso ocurra. Y como te das cuenta, Joha, eso plantea más preguntas que respuestas. Es que creo, Alejo, que aquí el señor científico lo que quiere con su información, con su estudio, con su documento, es precisamente llevarnos a ese punto. Bueno, no solamente a nosotros como sociedad, sino a los entes encargados de prepararnos para hechos futuros. Es decir, lo que decía Alejandro, la probabilidad es muy mínima. Ahora, el objeto, primero, es gigantesco. Imagínense ustedes del tamaño de la ciudad de Manhattan, como nos decía acá lejos, es muy, muy, muy grande, pero además tiene unas características que no habían visto, unas características muy extrañas que no se habían tenido con los dos objetos interestelares que ya se habían pues estudiado antiguamente. Ahora, esa pequeña probabilidad y esa posibilidad de que este objeto cambie de dirección, haga contacto con la Tierra, yo que sé, hay miles de posibilidades, pues está abierta por una razón, porque no estamos preparados para un suceso como ese. Y creo que aquí la comunidad científica, o por lo menos del lado de este señor, lo que quiere plantearnos es eso, que estemos preparados, que nos organicemos y tengamos el protocolo adecuado por si en algún momento llega a suceder algo, sea con 3 y Atlas o con otro objeto interestelar que después de muchísimos años vuelva a pasar cerca de la Tierra, pues sepamos qué hacer, sepamos cómo actuar, sepamos cómo lograr interactuar, entre comillas, con esos objetos o con lo que sea que venga allí. Creo que es Creo que él también lo hacen más pensando en el futuro, Alejo. Sí, 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 totalmente de acuerdo, Joha. Y de hecho, mira, hay algo muy interesante y quiero nuevamente que compartamos una imagen, porque esta fue probablemente una de las primeras evidencias en imagen de lo que es 3 y Atlas, que estaría señalado en ese puntico. Si se dan cuenta, ese puntico allá a lo lejos, eso me Rojito. diría,
ese rojito mediría esos 20 kilómetros de largo, con este tamaño similar a Manhattan. Y lo que dice Avi Loeb es que una de las mayores particularidades de este 3i Atlas es algo que él ha denominado como precisamente la polarimetría. La polarimetría es la rotación que efectúa el objeto a la hora de moverse, a la hora de hacer el periplo por nuestro sistema solar. Y lo dice, ojo, el presidente de astronomía, el director de astronomía de Harvard, Ujú. comentando que es algo que nunca se había visto en la historia. O sea, si es un cometa, es el cometa más raro de la historia y más anómalo porque realiza un movimiento, una polarimetría que no corresponde a ningún Ujú. artefacto dentro del sistema solar ni a ningún otro artefacto interestelar que hemos estudiado hasta el momento. Hay Ujú. algo también muy Eso es lo particular. curioso. Perdón, Alejo, eso es lo curioso. Y de hecho, desde Chile, que son quienes empezaron a estudiar este objeto, también aquí abro comillas, dicen, es un objeto verdaderamente extraño. O sea, imagínense ustedes que gente experta, astrónomos del mundo, digan, es un objeto que no entendemos, es extraño su comportamiento, es extraño también entender de qué está compuesto, porque hay otro tema ahí, Alejo, y habla del dióxido de carbono del cual está compuesto este objeto y que supuestamente el tema es que presenta una proporción que no debería tener o que no se identifica con otros cometas y eso lo hace aún más extraño. Y creo que esa particularidad es la que abre precisamente esas hipótesis a que sea un objeto que lo crearon en otro lado, además con una tecnología y unos avances que nosotros no podemos entender. O sea, una tecnología y una inteligencia que está por fuera de nuestro entendimiento. Tal cual, Johan. Mira, Avi Loeb hacía una comparación con los otros dos objetos interestelares. Él decía que, por ejemplo, Oumuamua, que pasó por nuestro sistema solar en 2017, al igual que 3i Atlas, no Ujú. mostró signos de gas o polvo y también tuvo un movimiento atípico. No obstante, la medida en la que pasó el tiempo, casi que en consenso de la comunidad científica, se ha determinado que Oumuamua es un cometa. No obstante, reitero, no hay consenso incluso al día de hoy sobre lo que es Oumuamua. Digamos que la mayor cantidad de miembros de la comunidad científica establecen que sería un cometa. No obstante, todavía hay algunas opiniones divergentes respecto a Borisov, el segundo objeto interestelar que hizo un periplo por nuestro sistema solar en 2019. Lo que sí se comenta es que en la medida en que Borisov se fue acercando a nuestro mundo, en efecto, sí presentó las características arquetípicas de un cometa, pero lo que dice Avi Loeb, Yoja y espectadores es que 3i Atlas, si bien se parece más a Oumuamua, aún así, aún Ujú. así difiere en su excentricidad respecto a este tipo de periplos que realizó este objeto interestelar. Y comenta algo muy curioso. Y esto se lo quiero comentar sobre todo a la gente excesivamente cientificista. Dice Loeb que cuando llegó Oumuamua a nuestro sistema solar, algunos científicos descartaron que fuese una nave venía de otra parte de la galaxia, debido a que intentaron rastrear comunicaciones de radio con Oumuamua y Oumuamua simplemente no respondió, no hizo ningún tipo Ujú. de respuesta por radio. Y lo que decía o lo que manifiesta Avi Loeb al respecto es: ¿y a ustedes quién les dice que una civilización o una inteligencia no humana se tiene que comunicar por radio? Quizás pueda Ah, ser otra tecnología, algo claro, que ni siquiera entendemos. Entonces, no, es que como no nos respondieron por radio, entonces no es inteligente. claro, Por favor, claro. lo que dice Avi Loeb es: pensemos fuera de la caja. Oumuamua ya nos presentó esta anomalía. Nada nos dice que tres psiquiatras no pueda tener también su propia tecnología anómala. Por eso es que él planteaba en este informe, reitero, de la Universidad de Cornell, es si puede ser tecnología extraterrestre que hacemos. Y él sobre todo hace un llamado
algo que a mí me parece realmente necesario, no solamente en este punto de la historia, sino que como humanidad ojalá lo tuviéramos presente cada vez de forma más certera, Joha, y es un concepto que Avi Loeb denomina como la modestia cósmica. La modestia cósmica, y de hecho, reitero, es un concepto que Avi Loeb plantea en ese informe que vimos de la Universidad de Cornell, es que para él, dentro de las probabilidades matemáticas y científicas, existe una enorme probabilidad de que la especie humana no sea la única especie del cosmos. Él dice, nos falta tener más modestia, quitarnos esa arrogancia y ese antropocentrismo de pensar que realmente la humanidad es la única especie en el universo y que muy seguramente, como decía Joana, ya sea ahora con Tres y Atlas, en un futuro próximo, en un futuro lejano, tengamos que tener una situación de contacto con una inteligencia no humana. ¿Qué vamos a hacer como especie? ¿Cómo vamos a afrontar esa coyuntura? Reitero, es lo que nos hablas desde el plano hipotético a que Ujú, aprendamos a entender que en algún momento vamos a tener que establecer un protocolo. ¿Qué haríamos en caso de que eso suceda? De hecho, Joha, sin ir muy lejos, en la década de los 60, antes de que las misiones Apolo llegaran a la Luna, a propósito, ujú, se le pidió un informe a una serie de instituciones académicas en los Estados Unidos. Ese informe se conoció como el informe Brookings, en donde, imagínate, ya tiene más de 60 años ese informe, en donde se planteaba qué sucedería en caso de que los astronautas al llegar a la Luna se percataran que en la Luna hubiese vestigios de tecnología o de una civilización que hubiese estado en la Luna cuando el Apolo 11 llegó aterriza. Ujú, a nuestro satélite natural. Y ujú, lo que decían estos científicos al unísono es que en ese momento no había que relevarle al público en general esa posibilidad de que existieran seres en otras partes del universo, porque la humanidad en esa época, hace más de 60 años, y de hecho lo circunscribían incluso a nuestra época, no estaba preparada para tener una información de esta magnitud. sí. Lo que nos dice Avi Loeb es, tenemos que prepararnos porque es muy posible que podamos establecer o tener un indicio de este tipo de tecnologías no humanas. ¿Y qué va a pasar cuando eso ocurra? Es algo Mm. muy interesante, Joha, y creo que es un llamado que también les hacemos a tu comunidad aquí de Ventana del Misterio. ¿Qué va a pasar en caso de que eso ocurra? ¿Estamos preparados? La gente No que sabemos. hace, la gente que hace una negación extrema de este fenómeno, yo lo Mm, comentaba, de hecho, contigo, cuando hablábamos hace unos días en directo aquí en este espacio, Joha, que hay mucha gente que únicamente se basa en la prueba netamente rigurosa y específicamente científica de esto, que sí es importante encontrarla, en ningún momento ujú, estamos diciendo que no lo es, pero creo que también es importante en este punto de la historia y más con las revelaciones de la NASA y más con, por ejemplo, posibilidades de algo que se conoce como el cometa del fin del mundo, del cual nos vas a hablar ahorita a ujú, continuación. Y, por ejemplo, una evidencia que ha surgido en los últimos días, Joha, una imagen, la primera fotografía de lo que habría sido el incidente Roswell, la primera fotografía de lo que es el caso arquetípico que ha suscitado la gran conspiración ovni en nuestra época, en este caso, en Roswell, Nuevo México, 1947, donde posiblemente un artefacto volador de origen no conocido se habría estrellado en el desierto de Nuevo México y cómo este artefacto habría sido recogido por militares norteamericanos. Como te das cuenta, es como si todo, en cierto modo, nos fuese encaminando de una manera muy, muy soterrada y muy lenta a acostumbrarnos a entender que hay algo más allá de nosotros con lo cual tenemos que interactuar en las próximas décadas, Johan. Alejo, mira, estoy completamente de acuerdo
con nuestro científico, nuestro querido amigo Avi Loeb, y es que definitivamente como seres humanos, como terrestres, somos demasiado egocéntricos y creemos que somos los únicos en este, o sea, en todo el planeta. Eso es como, Dios, perdón, en toda la galaxia, en todo el sistema, eso es ilógico a mi manera de ver, como yo veo la vida. Ahora, quienes digan como, pues sí, solamente es posible vivir en la Tierra porque tienen las condiciones adecuadas, no sé qué, bla, bla, bla. Ahora, tenemos también que abrirnos un poquito y pensar que en otros planetas, pues la gente no, pues lo que sea, o la vida en otros planetas, mejor dicho, no va a ser igual que la nuestra. ¿Sí? No tienen que ser exactamente como nosotros. Entonces ahí es cuando empezamos a decir, o digo yo, de verdad que somos demasiado egocéntricos pensando que somos los únicos, la única especie, ¿no? Debe haber miles de especies, miles de formas diferentes de vida que además, como dice este señor, pues deberíamos estar preparados para poder interactuar, comunicar, pensar qué va a suceder cuando de alguna manera pues esas diferentes vidas se conecten, se puedan pues distinguir, yo qué sé. Creo que sí es un pensamiento demasiado egocéntrico, uno, y dos, respecto a lo que decías. De la misión que llegó a la luna, lo que yo sí creo, y acribíllenme si quieren, es que nosotros nunca fuimos a la luna. O sea, perdónenme, pero ¿cómo es que después de tantos años no han vuelto a la luna, no hemos vuelto a la luna? O sea, con la tecnología, los avances que hemos tenido, ¿cómo no hemos regresado? Para mí eso no cabe. Yo soy una conspiranoica que cree que fue realmente un montaje, el tema de que el hombre pudo pisar la luna, porque además lo que nos decía Alejandro, o sea, ¿quién nos garantiza también que allá ya no hayan ido otras personas, otra vida o otros seres? Y además vuelvo, insisto, ¿cómo después de tantos años no hemos regresado? Ha sido Pue pue regresar. pues pues, Joha, yo, aunque en esto difiero de ti, así que chao, sácame de la conexión. No, 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 mentiras. No, es importante, no, es interesante establecer, de hecho, opiniones opuestas. Claro, Yo creo que sí tenemos evidencias científicas de que llegamos a la Luna, y mi hipótesis, ya muy personal, esto es muy de Alejandro Bernal, es que sí. nosotros sí fuimos a la Luna, pero no, no, esto no ocurrió el 20 de julio de 1969, ni mucho menos. Muy seguramente, la llegada a la Luna fue bastante tortuosa para la Ujú. tecnología de la época. No se hizo en las condiciones en las que se hizo. Ve tú a saber, como dirían en El Chavo, ve tú a saber qué tipo de misiones y qué tipo de vidas se sacrificaron para lograr Ujú. ese tipo de portento. Te lo digo porque de hecho actualmente hay una serie de espejos colocados en la Luna en los cuales algunas agencias espaciales pueden hacer un monitoreo, y de hecho parte de la Luna está mapeada. Ustedes la pueden ver Ujú. incluso en Google Earth, y es información que se ha sacado a través de satélites y supuestamente de las misiones que han ido hasta allá. Lo que pasa es que yo siento que, a ver, en este aspecto voy a ser conspiranoico como tú. Llegamos a la Luna, pero estoy seguro que no fue como ocurrió el 20 de julio del 69, sino que muy seguramente esto fue un montaje hecho en plena carrera espacial para erigir, en este caso, a la tecnología estadounidense y a las misiones Apolo como la gran potencia mundial que había Ujú. logrado el portento que nadie más había podido desarrollar a finales de la década de los 60. Hay que tener en cuenta que en ese momento nos encontrábamos en plena Guerra Fría, una pugna política, militar y tecnológica, Tecnológica. en Mm. donde la Unión Soviética, la Unión Soviética que hoy en día es Rusia, y los Estados Unidos de América estaban luchando por, en ese entonces, algo que se conoció como la carrera espacial,
poder Ujú, poner un hombre, ver cuál era la primera potencia que ponía un hombre sobre la luna. Y algunos me dirán porque este es un tema muy romántico, aquí ya Majo muy corintellado, y es que en ese entonces, hace prácticamente 60 años, llegar a la luna suponía un auténtico hito científico. O sea, imagínate, sacar a alguien de nuestra especie, del ujú, mundo, llevarlo a nuestro satélite natural y ponerlo ahí, era una auténtica proeza. Y desde ese punto de vista era muy significativo que los estadounidenses a través del Apolo 11 llegaran. Reitero, para mí no llegamos con el Apolo 11. Hay muchos indicios que nos demostrarían que esto fue un montaje, pero de que llegamos, llegamos. Ahora, ¿cómo llegamos y cuándo llegamos? No lo sé. Eso sí, no se los puedo demostrar, no les puedo decir, llegamos con tal misión, se hizo tal cosa, fue tal astronauta. Para mí, esa es la parte que está difusa. De hecho, tanto Neil Armstrong, que siempre fue un hombre muy hermético a la hora de hablar de esto, el primer hombre que pisó la luna oficialmente, ujú. fue siempre un personaje muy hermético, digamos que siempre estuvo muy controlado por la NASA, que siempre habló muy a regañadientes de esta experiencia, siempre se especuló alrededor de Neil Armstrong que habría sido un hombre quien de hecho siempre pudo haber tenido a la CIA y a servicios de inteligencia detrás de él para que no hablara más de la cuenta, Silenciarlo. Ujú, silenciarlo. Y otros astronautas, Joha, que de hecho sí llegaron a plantear la hipótesis de que en efecto viajaron, pero de que vieron cosas muy extrañas, cosas que no se pudieron transmitir. De hecho, nuestro ujú, conocido en común, Juan Jesús Vallejo, comentó cómo durante la misión del Apolo 11 había una especie de delay entre la transmisión que se hizo a nivel mundial y las comunicaciones que recibían en la isla de Antigua, en el Caribe. Y lo que se comenta es que esas comunicaciones que recibían de forma primigenia habrían sido una información censurada por la NASA, en donde ujú, aparentemente cuando estos astronautas estaban en este Apolo 11 haciendo ese periplo cerca de la nube de la luna, ujú, vieron algo ujú. extraño que debido al desfase de tiempo habría sido censurado por la NASA. Es otra de las hipótesis, otra de las teorías de conspiración. Reitero, yo sí pienso que fuimos a la Luna, solamente que no fuimos ni el día ni en el momento en el que ellos lo dijeron, Johan. O Así que sea, para no, saque. no, no, o sea, aquí yo insisto, para mí no, porque vuelvo y repito, o sea, es en mi cabeza no cabe que después de tantos años y con los avances tecnológicos que tengamos, no se haya intentado, o sea, sí se ha intentado regresar, pero no se haya hecho como tal. Ahora, tu teoría es súper válida. Puede que sí se haya llegado, pero por supuesto que todo lo de la fecha fue todo un show, o sea, todo fue claramente, mejor dicho, pensado, cronometrado, o sea, el show de la vida para demostrar que esta era la potencia tecnológica que él iba a ganar a la Unión Soviética, porque además recordemos una cosa, y es que cuando uno estudia toda la carrera espacial, quienes llevaban la ventaja eran los soviéticos, Exactamente. siempre fueron los que llevaron la ventaja. Entonces, no sé, bueno, en fin, esto es otro tema, pero no, Hay, tranquilo, hay, Alejandro. hay, Johan, para sumar más conspiración y Ujú, antes de ir al cometa del fin del mundo, en ujú, el ámbito de la conspiración que a ti y a mí nos apasiona, lo que se comentó en su momento es que quizás un gran director de Hollywood de su época, como era Stanley Kubrick, el hombre quien había firmado ujú, eh, Odisea al espacio, Space Oddity, un film, para algunos una de las mejores películas del siglo XX. Yo es una película que les recomiendo mucho porque realmente como producción cinematográfica, y perdón, fue una producción que marcó un antes y un después respecto a la ciencia ficción. Todo se notaba muy orgánico, muy real, ujú. algo que nos dio un salto a nivel de producción cinematográfica. Y lo que se decía en el ámbito de la conspiración es que la NASA y el gobierno de los Estados Unidos habrían contratado a Stanley Kubrick para crear el montaje del alunizaje y que de esa Sí. manera se proyectaran las imágenes que vimos. Y otro dato
igual de conspiranoico, aunque no estamos hablando hoy de eso, si quieren, en otra oportunidad hacemos un programa Ay, completo sobre deberíamos hacer uno de la carrera espacial porque eso es muy, muy interesante. Y una cosa, ese perdón Alejo interrumpirte, y una cosa que dijiste, que mencionaste que me parece muy importante también, y es cuántos fueron los sacrificios y las cosas terribles que hicieron los gobiernos, porque no solamente fue Estados Unidos, sino también la Unión Soviética, eh, tratando de experimentar precisamente con este tema de llegar a la luna. ¿Cuántos animales y cuántos seres humanos fueron afectados en medio de esa carrera espacial? Y eso es otro tema. Eso es otro tema que, bueno, que lo hablé un poquito, muy pinceladamente aquí en este canal de YouTube con Germán Puerta. En uno de sus libros, él habla de ese tema de la carrera espacial y ahí él plantea eso, o sea, los sacrificios de seres vivos, porque vuelvo y repito, no solamente hombres, o sea, humanos, sino también animales, que se cometió una cantidad de hechos realmente impensables, todo por esa carrera, por esa necesidad de saber quién era el más poderoso. tal cual, Joha, y rizando más el rizo, porque como se dan cuenta, es un tema que se politizó, o sea, un tema Ujú, de búsqueda científica, pero que se politizó como lamentablemente todo se politiza en este mundo, rizando más el rizo y poniendo más conspiración. Y ya saben, dejen en los comentarios si en algún momento quieren que con Joha hablemos de grandes misterios de la carrera espacial e incluso grandes misterios alrededor de si ujú, fuimos o no a la luna, que creo que eso es muy interesante analizarlo. Lo que se comenta nuevamente en el ámbito de la conspiración, Joha, es que en enero del 86, la misión Challenger, el transbordador Challenger, tenía como propósito nuevamente poder hacer un periplo, un alunizaje. El transbordador Challenger despegó el 28 de enero de 1986 y se desintegró 73 segundos después de haber sido ujú, lanzado. Lo que se hipotetiza en el ámbito de la conspiración es que quizás el Challenger no se desintegró por una falla técnica, que es la explicación oficial, sino que ujú. quizás, reitero, esto es hipótesis de la conspiración, que quizás una tecnología no humana desintegró este artefacto porque sabía que iba a llegar a la luna y a la humanidad no lo estaría permitido realizar esa proeza en ese momento de la historia. Reitero, es una hipótesis súper conspiranoica, súper traída a los cabellos, pero que suma más piezas a este puzzle, a este rompecabezas aquí con Johan. Como se dan cuenta, planteamos muchas hipótesis, desde la oficial hasta las que se Ujú. establecen en la conspiración, y para mí simplemente suman más elementos a estas posibilidades que son bastante fascinantes, Johan. Sí, total, total, Alejo. Es que no, deberíamos hacer un programa ya mismo, planillas y ahí hacemos un programa de la carrera espacial porque de verdad que es fabuloso y además, digamos que hacer el recorrido de cómo fue esa batalla entre los unos y los otros, también hay una cantidad de teorías que quedan planteadas, que no estamos diciendo aquí que esa sea la realidad. Alejandro piensa una cosa, Joana piensa otra cosa y quienes creen, por supuesto, ciegamente en la carrera espacial van a creer otras y aquí todas las opiniones son válidas. Lo importante es dejar planteadas todas esas ideas y que al final usted decía si cree o no cree, siempre lo decimos, pero lo importante siempre es expandir la mente, no comer entero y poder tener muchas posibilidades para escoger. Recuerden que la vida no todo es negro y blanco, no señores, hay una cantidad de matices muy interesantes y que además tener ese conocimiento o tener esa información, pues nos expande también un poquito la mente para entender muchas cosas, cómo funciona el mundo, cómo interactuamos y no solo cómo interactuamos nosotros aquí, sino con
posibilidades de vidas en otros planetas. Entonces, eso de la carrera espacial es muy interesante para entender muchísimas cosas que, por supuesto, no solamente tienen que ver con el tema de los avances tecnológicos, sino también con un tema político y de poder, nada que hacer. Pero bueno, don Alejo, Joha, antes dime. de que salgamos de 13 y Atlas, Claro. porque quiero dar como una breve reflexión al respecto. Ujú. Fíjense que hablábamos que la hipótesis más aceptada por la ciencia nos establece de que sería, en efecto, un cometa. Y yo estoy casi Sí. seguro que es un cometa, solo que un cometa muy anómalo. No obstante, en la probabilidad estaría que menos del 5% nos dice o nos establece esta probabilidad de que pudiese ser un artefacto no humano. Miren, Ujú. la probabilidad de que a una persona le caiga un rayo es una probabilidad en porcentaje muy mínima. No obstante, ha ocurrido. Hay Ujú. personas que han fallecido porque un rayo los toca por una tormenta. Es mínima, pero ha ocurrido. Les invito a que abramos más la mente. Si bien la posibilidad es supremamente pequeña, existe. Claro. ¿Qué pasa si esa probabilidad se hace realidad? Es que tenemos que pensar que, reitero, por ejemplo, hay personas que cuando compran un billete de lotería tienen un porcentaje mínimo de que se la ganen. Cualquiera, un baloto, la lotería que ustedes quieran. Pero hay gente que se la gana. Hay gente que se la gana, que a veces pasa y se la gana. Que es muy extraño, sí, pero pasa. Y en este ámbito de las hipótesis, lo que estamos planteando es que, aunque es una posibilidad mínima, existe. Y es importante que la vislumbremos y es importante que la pensemos. Era eso lo que quería comentar, Joha, que es importante analizar las probabilidades, por pequeñas que sean, son probabilidades de que ocurran este tipo de circunstancias. Total, Alejo, y al final es también para estar preparados. O sea, vivimos como si, vuelvo y digo, como fuéramos los únicos de una manera completamente egocéntrica y cuando llegue a pasar algo y cuando en serio otras formas de vida se logren contactar, ¿qué vamos a hacer? No tenemos ni idea. Entonces creo que también es la posibilidad de plantearnos esa idea de manera más concreta y poder plantear, como dicen los científicos, protocolos para ese tipo de casos. Pero bueno, no sé, yo insisto en que obviamente nunca va a pasar, nunca nos van a decir abiertamente ese tipo de información. eh, y por eso, digamos que cuando suceden cosas como esta, pues se abren esos debates tan grandes y dentro de la comunidad científica también se empiezan a pelear los unos con los otros, porque hay quienes consideran que no deberían darnos esa información porque no estamos preparados para ellos, mientras que otros dicen, claro, no vamos a estar preparados si nunca hablamos, hay que hablarlo, hay que decirlo y hay que plantear esas ideas. Pero bueno, en fin, miren, ayer salió una noticia bastante interesante relacionada con el famoso cometa del fin del mundo. Así lo identificaron algunos científicos de Estados Unidos. ¿Y de qué se trata? Resulta que estos científicos descubrieron evidencia de un evento cósmico catastrófico precisamente en ese país, en Estados Unidos, que se dio hace más o menos unos 12.800 años. Investigadores de ese país determinaron que este hecho catastrófico lo que hizo fue afectar a ciudades como California, Arizona y Nuevo México. ¿Y por qué se dieron cuenta? Porque en estas ciudades encontraron fragmentos de cuarzo chocado, pequeños granos minerales deformados bajo presión extrema, lo que podría dar a pensar que efectivamente hace 12.000 años atrás, pues resulta que hubo pues este evento catastrófico de este cometa que chocó específicamente en ese país y que gracias a esos residuos pues los están investigando y están determinando esto, que fue una
un choque, una explosión que generó realmente un impacto devastador. ¿Por qué devastador? Porque aparentemente arrasó grandes proporciones del continente, que provocó incendios forestales, desestabilidad en el clima y además aniquiló muchísimas especies animales de la edad de hielo. Pero Alejo, no solamente pasó eso, sino que marcó el inicio de una era también en el planeta, ¿no? Supuestamente con este choque. Tal cual, Joha, y este es un evento que ya se ha estado estudiando por parte de la ciencia hace unos años y se conoce como el Dryas reciente, así lo pueden buscar, Dryas con Y, Dryas reciente. Y el Dryas reciente, de acuerdo a los científicos, o Younger Dryas, como se diría en inglés, sería un evento climático abrupto, algo repentino, que ocurrió hace aproximadamente 12.900 años. Fíjense, muy similar Ujú. a la caída de este cometa del fin del mundo. ¿Qué sucedió? Lo que se comenta es que el Dryas reciente fue un suceso repentino climático que hizo que el hemisferio norte entrara en un proceso de mini glaciación hace 12.900 años, una mini glaciación que tuvo una duración de aproximadamente 1.300 años, es decir, un poco más de un milenio, y en nuestro mundo, en esa época, se produjo algo que los científicos denominan un balancín polar. ¿Qué es un balancín polar? Mientras el hemisferio norte estaba experimentando una mini glaciación de más de un milenio, el hemisferio sur, curiosamente, se estaba calentando, Joha. Y Mm. este balancín polar lo que produjo fue que cuando finalizó esa glaciación de 1.300 años, aproximadamente hace 12.900 años, cuando se comenzó a, o más bien cuando terminó este periodo, se fusionaron los glaciares, se derritieron algunos y hubo una repentina subida del mar de más de 125 metros en algunos cálculos preliminares. Lo que dicen los científicos es que este Dryas reciente o Younger Dryas pudo haber suscitado unas mega inundaciones a la hora de esta subida repentina del mar que quizás pudieron extinguir civilizaciones, pudieron haber terminado con portentosos pueblos como la Atlántida, la civilización de Mu o algunas de esas civilizaciones portentosas del pasado que quizás pudieron haber desarrollado una tecnología muy especial y que simplemente por este abrupta inundación, por este Younger Dryas, por este Dryas reciente, pudieron desaparecer para toda la eternidad, Johan. Sí, Alejo, es muy interesante cuando se da este tipo de información porque nos lleva a analizar un montón de ideas que tenemos, como por ejemplo lo que nos acabas de mencionar. Recuerden ustedes que dentro de todas las culturas está el famoso mito del diluvio universal y cómo eso cambió y eliminó además a ciertas civilizaciones que ya estaban aquí y reformó también la estructura de la Tierra. Entonces es muy interesante también tener toda esta información. Pero Alejo, sigamos, ya estamos, mejor dicho, finalizando, pero quisiera que nos comentaras también la información que hay referente a Marte para que enlacemos todas estas ideas, ¿no? Con lo que estamos hablando hoy. Tal cual querida Joha. Y es que en específico tenemos esta imagen para hablarles sobre un anuncio que efectuó Sean Duffy. Este hombre es el nuevo administrador de la NASA, digamos que el gran vocero ante la opinión pública sobre los hallazgos de esta agencia espacial norteamericana. Y este hombre el pasado miércoles 10 de septiembre, es decir, estamos hablando de algo muy reciente, en una rueda de prensa comunicó que el rover Perseverance había encontrado la señal más clara de vida en la antigüedad en el planeta rojo. Imagínate ese revuelo que suscitó Sean Duffy en ese momento. Hay que decirlo, un día antes, el martes 9, había sido la comparecencia, la audiencia OVNI en el Congreso de los Estados Unidos, audiencia OVNI de Ujú. la que hablamos en directo aquí en Ventana al Sí. Misterio, que invito a que vean ese contenido. Y un día después, este hombre Sean Duffy sale a mostrar
estas imágenes captadas por el rover Perseverance respecto a esta evidencia de vida microbiana, de vida antigua en Marte. Básicamente este hallazgo, querida Joha y espectadores, se basa de unas imágenes y un análisis que realizó el rover Perseverance en el cráter Jezero, cerca de Chevana Falls, en el Sapphire Canyon, una zona muy específica de Marte, en donde encontraron esto que está marcado en estos circulitos rojos, que serían evidencias de lo que ellos denominan como semillas de amapolas o Mm, firmas biológicas de microorganismos que pudieron estar en lo que pudo haber sido hace millones de años un lecho marino. Un lecho marino que desde luego al tener el líquido vital pudo haber desarrollado las condiciones de vida idóneas para suscitar la vida en el planeta rojo. Básicamente, esta zona en específico que fue examinada por el rover Perseverance se conoce, Joha, como un posible valle fluvial, el Neretva Vallis, que habría tenido unos 400 metros de ancho. Imagínate un río que pudo ujú, haber tenido 400 metros de ancho hace millones de años y en el cual el rover Perseverance halló estas rocas sedimentadas que habrían estado compuestas, de acuerdo al análisis del rover Perseverance, por arcilla y limo, que de acuerdo a las condiciones y el análogo en nuestro planeta, cuando se presentan este tipo de sedimentos, este tipo de marcas en los lechos de los ríos, por lo general se ha presentado actividad microbiana, reitero, es un análogo que se hace en nuestro mundo y lo que decía Sean Duffy, este administrador de la NASA, es que cuando este tipo de sedimentos o este tipo de atisbos se observan en lechos de río en nuestro mundo, es porque hay actividad microbiana. Por ujú, ende, si hacemos el análogo en Marte, es posible que hace millones de años se hayan presentado las condiciones necesarias para que haya habido vida desde esta perspectiva en el planeta rojo. Lo que ha suscitado la polémica, Johan, sobre las declaraciones de Sean Duffy sí, es que este hombre dice lo siguiente: estas condiciones de vida se produjeron antes de que surgiera la vida en nuestro planeta. Es decir, muy posiblemente Marte suscitó condiciones de vida antes de que, que la de que existieran en nuestro planeta, en la Tierra. ujú. Y ya te imaginarás la polémica, porque muchos salieron a decir, de hecho, de estos cientificistas que niegan hasta su propia madre, diciendo, no, pero es que, no, pero es que en serio, si pudieran negar hasta su madre, la niegan y dicen que ellos surgieron de evolución espontánea. Pero no, en serio, es que ya se El pasan. meteorito. A mí me encanta la ciencia, yo estoy vivo gracias a la ciencia médica, muchas de nosotros le debemos nuestro desarrollo. Esto que estamos haciendo es gracias a la ciencia, pero es que a Ujú, veces se pasan 20 cuadras, se pasan 20 veredas en ser cientificistas y algunos dicen que si bien son indicios, no son ujú, indicios lo suficientemente sólidos para considerar que sea una posibilidad de vida, pero es que, Joha, que Sean Duffy, el administrador y vocero de la NASA, en rueda de prensa salga a decir, hemos encontrado la base más sólida de vida microbiana hace millones de años, es demasiado fuerte. total. Es una novedad totalmente única respecto a este tipo de investigaciones. Claro, por supuesto, Alejo. Novedad única y volvemos a lo mismo, también miles de posibilidades, ¿no? Pensar solamente en la cajita es muy tremendo y esto nos abre también la mente a entender que no estamos solos y que además volvemos a lo mismo, no todas las muestras o evidencias de vida tienen que ser como la nuestra. Eso también es importante entenderlo, ¿no? Entonces, pues seguramente en otros planetas habrá vida forma, de otra forma diferente a la que hay en la Tierra. Pero claro, que este señor salga a decir esto, pues es
un paso también muy importante para dejar de pensar tan cerrado y entender que esas posibilidades pues siguen estando abiertas. Don Alejandro, Y es que, Joha, antes de terminar, porque es que hay dos claro. imágenes más que quiero que compartamos. Científicamente se estipula la posibilidad de la panspermia, es decir, cómo un cuerpo de nuestro sistema solar, sea un meteorito o un asteroide, quizás proveniente de Marte, haya traído los compuestos moleculares que hubiesen podido suscitar la vida en nuestro planeta hace Ujú. millones de años. Esto, reitero, es también una teoría científica, no se lo inventó Alejandro Bernal, no se lo inventó Joan Arenas, sino es una hipótesis. Pero ¿por qué quiero terminar esta disertación, Joha, con este señor que ven en pantalla? Este hombre se llama Gilbert Levin. Este hombre hizo parte de la NASA en la década de los 70, cuando la NASA lideró una expedición, en su momento la primera a Marte, con la sonda Viking. Resulta que Gilbert Levin, quien en ese momento, hace más de 5 décadas, trabajaba para la NASA, lideró una serie de experimentos científicos con la sonda Viking en Marte en 1976. Levin publicó hace unos años este artículo que ustedes ven en pantalla a través de Scientific American. Scientific American es una de las publicaciones científicas más importantes de los Estados Unidos y del mundo. Y fíjense cómo se titula este artículo de Gilbert Levin. Estoy convencido de que encontramos evidencia de vida en Marte en la década de los 70. Básicamente lo que plantea Gilbert Levin y que ha tomado nueva relevancia tras este anuncio de la NASA en estos días es que ¿será que la NASA, a través de la sonda Viking y avalado por uno de sus científicos, Gilbert Levin, encontró evidencias de vida en los 70 Ujú. y simplemente hasta ahora, muchas décadas después, han querido a cuentagotas irnos soltando esa información para habituarnos a la posibilidad de que en efecto Marte hace millones de años pudo haber sostenido no solamente una forma de vida microbiana, sino quizás alguna forma de vida muy desarrollada que quizás nosotros ignorábamos. ¿Tú qué opinas sobre este artículo de Gilbert Levin, Johan? No, por supuesto, este le da mucha más veracidad o reconfirma mejor lo que planteó el director de la NASA hace poco y también nos abre la posibilidad, yo insisto, es de por qué nos ocultan tanta información, o sea, ese cuentico de que no estamos preparados para recibir la información, entonces cuando en serio pase algo que los científicos ni los gobiernos puedan controlar qué va a hacer la humanidad, vamos a enloquecer porque no estamos preparados, claro, o sea, entre más información nos oculten, pues peor para todos. Pero bueno, esto vuelvo y repito, digamos que certifica lo que hace poco plantearon desde la NASA y vuelvo y digo, nos abre también la mente a la posibilidad de que no seamos los únicos, de que existen otras posibilidades de vida, otras formas de vida y que de verdad dejemos de ser tan egocéntricos pensando que solamente existe la posibilidad de vida en el planeta Tierra. Demasiado loco eso, Alejo, pero qué interesante todo este recorrido que hemos hecho. Que creo yo que en últimas también es un poco de reflexión sobre nuestra existencia o mejor la existencia de vida en la galaxia, en nuestro sistema solar. Entonces es también verlo no solo desde los científicos, sino desde la posibilidad de otras formas que nos plantearían vidas diferentes a las nuestras, a la nuestra. Yo quiero finalizar, Joha, pues precisamente esta entrevista, por un lado agradecerte el espacio para hablar de este tipo de novedades que siempre es muy interesante compartirlas aquí con tu comunidad en Ventana al Misterio. Y me quiero nuevamente sostener en un argumento que expresé hace unos instantes antes de hablar de estas novedades sobre Marte y el cometa del fin del Ujú. mundo, y es que fíjate que poco a poco los indicios de la ciencia, los indicios de la NASA, los indicios de hombres como Avi Loeb, las revelaciones del Pentágono y todo se va encaminando a que poco a poco nos vayamos haciendo la idea
de que hay otras formas de vida aparte de nosotros. Yo creo que para finalizar, cuando el río suena, piedra lleva. Recuerden, ese es un adagio muy sabio y creo que es una forma de que nos vayamos a acostumbrándonos a esta posibilidad, que es algo muy plausible, que es algo muy real, que es una probabilidad científica y que es muy seguro que hay otro tipo de formas de vida que nos estén acompañando. Aclaro que con Joana no estamos hablando ni de razas ni de especies, eso obviamente es Cero. algo que ya entra muy en el ámbito de la especulación, pero de que muy probablemente haya otras formas de vida que nos estén acompañando es casi, casi que una certeza que tenemos en nuestros días y desde luego tenemos que estar muy pendientes de esas novedades que esperamos traerles desde luego aquí en Ventana al Misterio, Johan. Alejo, pues muchísimas gracias como siempre por hacernos ese recorrido tan maravilloso con las noticias, con las últimas noticias en este ámbito y toda la información que nos ayuda a entender muchas cosas que están pasando de manera sencilla y simple, porque muchas veces lo que vemos referente a estos cometas, asteroides, vida en otro planeta nos parece muy, muy raro, muy extraño, poco entendible, y creo que estos espacios y que tú nos ayudes a desarrollar estas ideas y esta información, pues también nos brinda una capacidad mucho más sencilla para entender estos temas, así que te lo agradezco infinitamente. Recordémosle a la gente tus redes sociales y tu canal de YouTube, donde siempre están primero las noticias del misterio. Muchas gracias, Joha. A mí me pueden seguir en redes sociales en Instagram y en TikTok. Tranquilos que en TikTok no salgo haciendo bailes virales, sino hablo de temas de misterio. Me pueden seguir en Instagram y en TikTok en @alebernalpress con doble S, alebernalpress con doble S, en estas dos redes sociales. Y si les gusta mi enfoque de investigación, les recomiendo mi canal de YouTube, Mandrágora Misterios, así como suena Mandrágora Misterios en YouTube, donde hablo sobre nuevas fronteras de la ciencia, todas las novedades, todo este tipo de noticias relacionadas con hallazgos de vida, con vestigios de vida fuera de nuestro mundo, conspiración, enigmas de la historia, fantasmas, reencarnación, experiencias cercanas a la muerte, todo este gran universo del misterio en mi canal Mandragora Misterios en YouTube. Un abrazo, Joha. Pues ya saben, síganlo en Alejo Bernal Press y en Mandrágora Misterios. Si ustedes se quieren enterar de todas las novedades y las noticias de este mundo, pues vayan y sigan a Alejandro Bernal, que es el mejor en este tema. Un abrazo, Alejo. Gracias por estar aquí, como siempre, ayudándonos a resolver toda esta información. Un abrazo, Joha. Gracias a ti por el espacio. A todos ustedes, mis queridos ventaneros misteriosos, muchísimas gracias por estar aquí conectados, por llegar hasta el final. Espero les haya gustado este contenido y hayan podido entender, así como lo hice yo con Alejandro, un poco todo este tema de este objeto interestelar, de cómo funcionan. Ustedes saben que siempre resultamos hablando de otras cosas, pero lo importante es que este sea un espacio de debate, uno, y dos, también un espacio para plantear muchas posibilidades y que ustedes al final decidan en qué creer y en qué no. Un abrazo para todos, que todo les fluya y por hoy cerramos esta ventana al misterio.